Hola a todos, soy Gastón Pauls. Los invito a ver Pitágoras. Con respecto a esto nuevo que se está dando, ¿no es cierto?, que se conoce bajo el nombre tal vez de terraplanismo moderno, me enteré de este tema, bueno, tuve que cambiar algunas perspectivas y se ampliaron algunos horizontes y empecé a conocer gente también en el ámbito internacional. Participé ya en 4 conferencias y no es solamente una cuestión de que surge en las redes sociales o un grupo aislado de personas, sino que hoy en día hay muchos profesionales metidos, de hecho uno se enriquece muchísimo. Hay una realidad que hay que afrontar y es el estudio realmente de lo que nos están contando un grupo de personas que, como saben, desde hace 500 años hasta la fecha, toda la parte astronómica está manejada por el Vaticano, que de hecho es la única institución que a la fecha de hoy posee un telescopio binocular en Arizona y además que financia la astronomía. Entro a plantearme sobre el terraplanismo hace 4 años más o menos. Yo siempre daba el ejemplo de Galileo Galilei, que me parecía una persona que iba contra el poder, ¿no? Que iba contra lo que supuestamente era la verdad. Y ese era un ejemplo para mí conmovedor, alguien que se animaba a ir contra lo instalado. Y un día dije, pero espera, y a ver si en realidad es al revés, ¿qué pasa? Y empecé a ver cuáles son las dos teorías. Y me fui hasta los griegos, ¿no? Como hasta quienes decían que todo giraba alrededor del Sol o que todo giraba alrededor de la Tierra. Y me parece súper interesante, más allá de cuál es la verdad. Todavía no la sabemos, yo no lo vi, yo no salí de la Tierra para ver que es redonda, yo no salí de la Tierra o no me encontré con una pared de hielo todavía. Lo que sí sé es que a mí esto me alimentó la duda, y la duda para mí es absolutamente bienvenida en mi vida. Yo necesito dudar. Lo veo Obama sacado diciendo la Tierra no es plana. Digo, ¿por qué te pones tan nervioso? Digo, si te pones tan nervioso es porque algo ahí hay. Pero algo ahí hay dentro de sí mismo, dentro de la duda y de la posibilidad que uno tiene de ponerse en duda, de poner en duda lo que hasta acá aceptó como verdad. Yo tengo una anécdota muy concreta, que es en 4º grado a mí me estaban explicando lo que era el petróleo, y yo, que nunca hablaba en la clase, un día no sé por qué me animaba a levantar la mano y decir, señorita, ¿puedo decir algo? Sí, Gastón, dígalo. Y le digo que está mal sacar el petróleo de abajo de la tierra. Ese día me mandaron a dirección y me dijeron que yo estaba confundiendo a mis compañeros y que eso no se podía hacer. Yo iba al colegio, a mí me daban un manual, me dijeron, acá están todas las respuestas a todas las preguntas que te vas a hacer este año. No solo me dan las respuestas, sino que además me dicen cuáles son las preguntas que yo me puedo hacer. Por ejemplo, y mis clases de actuación son justamente, no sé nada, no sé, a ver, probemos cosas, probá vos, mostrame cómo es. No hay una forma de actuar, hay tanta cantidad de formas de actuar como de actores y actrices hay en el mundo. Entonces, y de pintar y de cantar. Eso también tiene el terraplanismo, que propone que hay una pared, Truman Show, hay una pared que tiene una salida de emergencia que nos salvará, decía Cerati. Conozco la salida de emergencia que nos salvará. Vuelvo a algo y ahí va la duda. ¿Qué se está moviendo la Tierra? ¿Se están moviendo los astros? ¿Qué es lo que se mueve? Para mí lo que se mueve es el espíritu nuestro constantemente y pide eso, pide constante movimiento y constante adaptación a lo que el nuevo día nos brinda. Me pierdo con las explicaciones sobre el mundo esférico, redondo, la Tierra redonda que gira alrededor del Sol, y también me pierdo muchas veces en la explicación de las teorías terraplanistas. Sí hay ciertas cosas que me parecen absolutamente lógicas, ¿no? Como por qué el avión no va bajando la trompa, la mecánica de fluidos. Hay cosas que tienen lógica y que nosotros damos por entendidas, ¿no? Cuando a mí me explican, bueno, la teoría de la gravedad, por qué todo cae, dicen, no es gravedad, anda a Tesla, y que te explicaba otra cosa, pero nosotros compramos una historia oficial, nosotros no sabemos leer las nubes, que tienen una forma, por algo serán, no sabemos leer las estrellas, y no sabemos leer las estrellas para ubicarnos en el mapa terrestre, en el plano.
Entonces, como no sé ni para ubicarme en este plano, mucho menos para ubicarme en un plano todavía un poco más abstracto. Que igual en los últimos años el mundo ha empezado a intentar leer cosas que antes no leía, ¿no? Acerca de la astrología, acerca de estas consultas, el terraplanismo o acerca de la educación y la alimentación. Yo lo hago también con mis hijos y su educación. Si bien hoy en día surge este movimiento totalmente independiente, no es lo mismo que el movimiento terraplanista tal vez de hace un par de siglos atrás, aunque está relacionado, es porque lógicamente hay bastante evidencia al respecto, ¿no? Esto pone a mucha gente nerviosa porque dentro de lo que es el área científica hay muchos estudios que confirman que la Tierra es plana, estacionaria y que lógicamente no le orbita alrededor del Sol. Bueno, ¿cómo se llega a ser terraplanista? No sé si haya tal cosa. Lo que sí hay es que luego de una investigación profunda, uno puede decir, yo entiendo que después de haber contemplado muchísimos estudios, propuestas, recojo toda esta información, la proceso y digo, ¿qué pienso ahora? Yo estaba muy metido toda mi vida en el tema de la astronomía, el universo, el cosmos. Estudiando a los Anunnakis en YouTube, un día me salió una ventanita que decía entrevista a un terraplanista. Cliqué ahí y me cambió la vida, literalmente. Cambio de estructuras, cambio de sistema. Ni bien cliqué esa entrevista, era un afroamericano, Dave Murphy, que hablaba de que nunca había imágenes reales de la Tierra, que no se podía atravesar la cúpula, que no se podía salir, que éramos un sistema cerrado, plano y estacionario. Por supuesto dije, ¿qué está diciendo este hombre? Es una locura. Inmediatamente me fui a Google a buscar imágenes de la Tierra y dije, claro, esto es una locura, son imágenes hechas por computadora. La Tierra plana, entiéndase como un concepto, un replanteo que hacemos de toda nuestra cosmología. Es una linda idea el hecho de que nos congreguemos virtualmente, mayormente por las redes sociales, pero bajo ningún punto nos alejamos de una investigación o de una reflexión en torno al cuestionamiento que le hacemos a la era moderna, inclusive. Primero, es un movimiento muy reciente, moderno, de 4 años, 5 años. No debería ser una excepción el hecho de, si bien acá nadie ha tenido la experiencia de ver que la Tierra se curve. Todos vemos que el Sol, la Luna, las estrellas se mueven arriba nuestro. Todos vemos que el Sol y la Luna tienen el mismo tamaño. Todos vemos que el agua siempre mantiene su nivel. Entonces la ciencia lo que se basa es, para que tus sentidos no te engañen, generemos instrumental lo técnicamente factible para que detecten eso que tal vez tus sentidos te están engañando. Y cuando uno compara sus propios sentidos y observaciones con instrumental científico, da que la Tierra está estacionaria, es plana, está quieta y lo que se mueve es todo lo que nosotros vemos y observamos que se mueve. Cuando uno habla de la NASA, de la ESA, de la JAXA o de las agencias espaciales, nosotros como ciudadanos no tenemos la potestad para ir a intervenir eso. Y las investigaciones independientes demuestran lo contrario a esas instituciones. Y ahí es donde empieza un poco este viaje, ¿no? La NASA tiene un presupuesto multimillonario y tenemos una estación espacial internacional prácticamente inútil, donde vemos astronautas, ¿no?, haciendo juegos, haciendo vueltas hacia atrás. Por primera vez, el mundo en el que vivo se acomoda al mundo que siento. El terraplanismo me merece la más alta de mis opiniones, porque primero, cada vez que una persona se planta frente al discurso validado por todos, ya de por sí es respetar una posición tan valiente, ¿no? Se desprestigia mucho, se ridiculiza mucho a este movimiento, pero la gente se olvida que en la época de Colón a la sociedad europea se la tenía engañada, restringida a un territorio, diciéndole que cuando llegaban al borde se iban a caer o que había tortugas o que había monstruos.
Sin embargo, en realidad era toda una planificación militar bancada por la realeza para invadir territorios nuevos, que era en este caso América. Entonces la pregunta es, ¿hay más tierra después de la Antártida? ¿Por qué está tan militarizado? No tenemos acceso libre, no tenemos acceso libre a estudiar esa zona, ni tampoco tenemos acceso libre a subir a un avión y con un grupo de investigación científica y con instrumental hacer el vuelo de Chile a Australia o viceversa y ver realmente qué es lo que se está haciendo, cuánto influyen los jet streams, que se sabe que los flujos de aire incrementan hasta 300 kilómetros, 400 kilómetros la velocidad de un avión que va junto con el flujo de aire, como cuando uno agarra una corriente marina. Entonces, son puntos flojos. Por ejemplo, no tenemos un lugar en donde podamos apreciar fotografías de la Tierra desde el espacio. Hay alguna fotografía por ahí muy lejos, muy a la distancia, lo que se llama el Blue Marble, y la mayoría de las imágenes que hay de la Tierra desde el espacio son imágenes hechas con computadora, habiendo tantos satélites, habiendo una estación espacial internacional, habiendo misiones a la Luna, habiendo telescopios supuestamente en el espacio, el Hubble. ¿Por qué no nos ceden fotografías de nuestra Tierra? ¿Por qué la Estación Espacial Internacional no tiene 20 cámaras apuntadas a la Tierra? Podríamos indagar, obviamente mucha gente debe estar pensando en qué pasa con los eclipses de luna, de sol, qué pasa con las fotografías de la Tierra, que valga dicho sea de paso, la única oficializada es la de 1972 del Apolo 17, pero que no se ve obviamente el planeta Tierra completo, y además que es una fotografía, pero es una fotografía a una pintura. De hecho, está incluso hasta la patente del aparato que se llama Aparato y Dispositivo de Ilusiones Ópticas. Los mayas, los aztecas, los incas, los navajos, los queros, los griegos, eran todos terraplanistas. De hecho, los griegos, uno dice, no, porque los griegos ya sabían que la Tierra era una esfera, no es así. El modelo cosmológico griego es la de un domo con un disco plano rodeado por la Antártida. Yo creo que esa clase de culturas tenían la capacidad para darse cuenta dónde estaban, por eso lo diseñaban con una estructura encapsulando una Tierra plana y hablando de que esto es un paraíso. Quizás, si queremos, nos podemos remontar simplemente al modelo de Copérnico. Esta propuesta, este modelo útil que creó el año 1500 en el siglo XVI, es simplemente eso, un modelo, pero no puede ser la representación de nuestra realidad. Lo que no han logrado demostrar desde Copérnico hasta hoy, a través de las universidades, a través de las grandes, de los grandes gobiernos, ¿no?, de Estados Unidos, de Rusia, es el hecho de que vivamos sobre aquella propuesta que haría Copérnico en su momento. Lo que propuso en todo caso Eratóstenes hace 2300 años. No lo puede demostrar la ciencia hoy. Hace poco estuve viendo que todo sistema, todo imperio, toda revolución llega a su fin y comienza, ¿no?, el famoso cambio de paradigma. Y veo que el terraplanismo puede ser el que desmonte todo este sistema bastante macabro, ¿no? Y el terraplanismo no solamente habla de la forma de la Tierra, sino de un cambio de paradigma. Me terminé de convertir en Amaicha del Valle cerrando los ojos. Estuvimos un día entero vendados, con un amigo que nos asistía, viviendo es impresionante todo lo que te dice lo demás. Es un mundo audiovisual a propósito, quieren negarnos todos los otros sentidos, y la pantalla, y lo que ves, y me terminé de convertir ahí, lo que siento lo que es. Y bien, aquí yo podría presentar muchos argumentos que seguramente ya son conocidos a esta altura, que tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que el agua busca estar a nivel, y que en un avistamiento a larga distancia no podemos observar
curvatura en el agua. No hay ninguna evidencia que demuestre lo contrario, que haga que un fluido se quede adherido a la parte externa de su contenedor, menos cuando estamos hablando de toneladas y toneladas de agua, como puede ser un océano, como puede ser un lago, como puede ser un mar, un río. Si la Tierra fuera una esfera, es la única esfera en donde el agua se pega a su superficie, y no solamente que se pega a una esfera, sino que es a una esfera giratoria, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí ya entraría la física. Yo no soy experto, pero me imagino que las fuerzas centrífugas despide el agua hacia afuera, y no se puede hacer en experimento aquí en el plano ningún experimento que permita que el agua se quede adherida a una esfera y menos giratoria. El segundo punto es que a lo largo de la historia jamás se ha demostrado que la Tierra tenga ni siquiera sus propios movimientos, ni su bamboleo, ni su rotación sobre su eje, ni su traslación alrededor del Sol. De hecho, no es que no se ha demostrado, sino que los experimentos realizados desde 1850 hasta 1915 da que la Tierra está quieta. Y después está otro de los puntos fundamentales de esta nueva época, de este nuevo estudio del terraplanismo, que es la ausencia de geometría curva dentro de la superficie terrestre en sí. Siempre la curvatura de la Tierra se asume de manera indirecta, por ejemplo, cuando un barco desaparece, o por ejemplo cuando edificios aparecen cortados. Cualquier persona conoce lo que es la visual de Colonia a Buenos Aires en Puerto Madero, donde se ven edificios cortados, pero claro, nadie tiene en cuenta la curvatura que debería haber desde Colonia a Puerto Madero, que son 196 metros a nivel geométrico. Al ser una esfera, cada tantos metros uno tiene que perder perspectiva, ¿no? No se puede ver desde Puerto Madero, desde Colonia, ¿no? En Chicago pasa lo mismo, enfrente, que no recuerdo ahora cómo se llama, pero pasa lo mismo, y ahí ya empiezan a hablar, la ciencia oficial empieza a hablar de que es un espejismo, de que Fata Morgana, que es una refracción del agua o de la distancia, de la atmósfera, del medio, que está contaminado, por eso te genera un espejismo. ¿Cuántos edificios hay por arriba de los 196 metros como para que se asome una puntita, aunque sea, de ese edificio? Hoy en día, a diferencia tal vez del principio de siglo, donde a la gente se le decía lo del barco y demás, tenemos equipos ópticos muy profesionales. Entonces cualquier persona puede ir a la costa y hacer zoom y va a ver que el barco vuelve a aparecer. Claro, hay un limitante, se llama resolución angular. Es el ángulo en el cual la luz ya no puede penetrar más al lente, y por eso empieza a desaparecer de la parte de abajo, se empieza a distorsionar por una cuestión de resolución. La gente tal vez desconoce que el modelo cosmológico actual, me refiero puntualmente al modelo relativista, al modelo de Einstein, es muy cuestionado dentro de la propia ciencia. O sea, la propia ciencia no está de acuerdo con que el tiempo y el espacio se curve, por ejemplo, porque obviamente son cosas que no tienen geometría, por lo tanto es toda una imaginación esa cuestión de que el tiempo y el espacio se curva, y eso es la gravedad, ya que en ese modelo la gravedad no es una fuerza. Siempre lo que se asume, y la única comprobación directa de eso, es la aceleración de la gravedad. Pero la gravedad en sí todavía es una fuerza que ni la propia ciencia lo puede realmente explicar de manera concreta. No se pone ni siquiera acuerdo de ello. Todos esos movimientos del agua, lo que son las mareas, lo que son la parte climatológica, los cambios de temperatura, las estaciones del año, tienen que ver puntualmente con el Sol. Dentro del modelo terraplanista, el Sol y la Luna tienen el mismo tamaño, porque se observa que tienen el mismo tamaño, por algo se eclipsan también, y no es esa diferencia en la que justo coincide la distancia perfecta para que suceda lo que tiene que suceder, o que a la Luna no se le vea la otra cara, porque justo somos el único planeta dentro de esta teoría del Big Bang de caos que tiene esa particularidad. Entonces, dentro del modelo terraplanista, el Sol es mucho más pequeño, está mucho más cercano y es una fuente electromagnética. Y según lo que observo desde aquí, y desde quizás los vuelos que he tomado alguna vez en mi vida, es una Tierra plana. Después hay un montón de estudios que me sirven para corroborar o para reforzar esa idea. Los aviones viajan
automatizados, solamente se despega y se aterriza de manera manual. Obviamente un avión jamás viaja siguiendo ninguna curvatura de la Tierra, es más, tiene una inclinación de 3 grados para sustentación con el aire. Un avión no aterriza teniendo en cuenta que la Tierra rota abajo. O sea, ese punto flojo dentro del modelo globalista es porque un avión que viaja para el este termina alcanzando su destino si en el Ecuador la rotación es de 1600 kilómetros. ¿Qué pasa con un avión que viaja transversalmente a una esfera que va girando por debajo? Porque no se puede, a nivel educativo te pueden decir en el colegio que el avión y la atmósfera viaja todo junto, pero en la realidad la viscosidad del aire no tiene la potencia para arrastrar la carcasa de un avión que pesa toneladas. Cuando el avión despega queda independiente de su marco de rotación. Si yo pienso que una teoría conspirativa indica una idea a la que adhieren personas que no tienen criterios establecidos y que simplemente quieren buscarle la vuelta a las cosas, la quinta pata del gato, en fin, entonces eso es una teoría conspirativa en mi opinión. Pero si yo entiendo que hay personas que a fines de retener el poder o de ubicarse en situaciones de poder, actúan, coactúan, colaboran para vender una historia, entonces yo puedo entender que hay individuos, hay entidades que conspiran en mi contra o en contra de la gran parte de la sociedad. Son una conspiración, son una corporación, son teorías corporativas para mantener a la gallina picando el maíz que le tiran. Son los dueños del mundo, son 7 familias y que nunca la verdad salió de la confusión. Del error es muy posible que salga la verdad. De la confusión solo sale confusión. Y ese es el plan, esa es la gran conspiración, confundir. No estamos yendo en contra de un sistema simplemente, nos están haciendo ir en contra de lo que nosotros mismos sentimos y percibimos. Entonces la ciencia lo que se basa es, para que tus sentidos no te engañen, generemos instrumental lo técnicamente factible para que detecten eso que tal vez tus sentidos te están engañando. Y cuando uno compara sus propios sentidos y observaciones con instrumental científico, da que la Tierra está estacionaria, es plana, está quieta y lo que se mueve es todo lo que nosotros vemos y observamos que se mueve. Mi nombre es David, el suyo Jordi, venimos de Barcelona al encuentro, pero sobre todo porque tenemos amigos aquí también y la posibilidad de conocernos todos y aunque sea con la presencia de aportar un poquito, ¿no? Y también de la oportunidad para conocer un bonito país como es Argentina. La gente de Terraplanista nos contactó en nuestros encuentros de los días 22 y bueno, nos invitaron a este evento y decidimos venir a compartir. Previo tal vez a ciertas argumentaciones hay que hacerse ciertas reflexiones. Hoy día tenemos tecnología, tenemos herramientas, tenemos instrumentos que no teníamos hace 50, 100 o 200 años. Entonces el resquebrajamiento del modelo esférico nace de la observación. Por ejemplo, hoy día con un teleobjetivo tú ese barco que veías perderse por resolución angular y por perspectiva en el horizonte, y que por lo tanto te hacían o desde niño te asumieron que era por la esfericidad de la Tierra. Hoy día el barco, si tú tomas un lente de mejor resolución angular, el barco sigue ahí a mucha distancia. Tú desde Colonia no deberías ver la ciudad de Buenos Aires, porque hay 50, 52 kilómetros de distancia y eso implica una caída de curvatura del orden de 196 metros. Pero en el skyline, desde la Rambla de Colonia, tú ves la ciudad de Buenos Aires y eso no tiene explicación. Incluso con cálculos de refracción estándar no se explica que se vean prácticamente todos los 30 edificios, que son muchos de ellos menores a 150 metros. Si tú estás en la playa no te hace ruido que en la línea del horizonte esté a tus ojos y te parece lo más normal, en una azotea lo mismo o en la alta montaña. Tú miras a lo lejos y la línea del horizonte está a la altura de tus ojos y en un avión también está a la altura de los ojos. Y vuelvo a lo mismo.
Si desde el punto de vista geométrico, no estoy hablando de física de nuevo, estoy hablando de geometría, tú trazas, haces un arco de circunferencia siguiendo el perímetro de 40.000 kilómetros que tiene nuestro mundo, o tendría, trazas una vertical y una perpendicular en el punto de tangencia y lo elevas 10.000 metros, aunque sea así proporcionalmente a escala, y esto es un avión, la línea del horizonte te indica que la Tierra debiera estar abajo. Y eso no sucede. Y los globos aerostáticos de alta presurización de investigadores independientes que muestran un horizonte plano y todo indica que además está la línea del horizonte a la altura del lente de la cámara. Nosotros hace ahora unos 2 años y medio, con todo este movimiento que ha vuelto a resurgir, porque esto siempre se ha sabido, la cosmología de la Tierra en todas las culturas, somos la única nosotros que oficialmente se dice que la esfericidad de la Tierra, ¿no? Todas han sabido que era una Tierra plana circular en la que el Sol, la Luna y las estrellas nos daban vueltas a nosotros, no al revés, no nosotros a ellos. Antes era muy fácil explicarte que el barquito típico desaparecía por el horizonte, pero hoy en día obviamente tenemos esos zooms de las cámaras que vuelves a ver. Entonces dices, ¿aquí qué pasa? Porque me han estado explicando toda la vida una cosa que ahora podemos constatar que no ocurre, ¿no? Y a partir de ahí empiezas a ver edificios que deberían estar por trigonometría esférica debajo del horizonte y casualmente aparecen en el horizonte. Y encima escuchas las explicaciones que te da la ciencia de que la luz se dobla y vuelve a subir la imagen arriba. Entonces, claro, dices, no sé si es más increíble o inverosímil la explicación que me das o que yo pueda ver esas cosas, ¿no? Esto yo creo que es un despertar de la conciencia de muchísimos lugares del mundo y ya está bien de que unos pocos, a la que le llaman plutarquía, amasen todo el dinero del mundo y esclavicen al resto. Más allá del vaciado económico, es un vaciado espiritual por encima de todo, ¿no? Es volver a repreguntarnos las preguntas inherentes a todo ser humano que antes se hacían diariamente y ahora capaz que nos las hacíamos de pequeños y ya con la evolución y el Big Bang quedaban en el olvido porque quedaban respondidas. Volver a hacernos esas preguntas de quién somos, qué hacemos aquí, dónde estamos y volver a conectarnos con nosotros y con esta creación que habitamos y que es esta maravillosa Tierra que estos mismos poderes e intereses están destruyendo por completo. Yo soy una persona bastante independiente, con criterios propios, y pienso que cada persona tiene que desarrollar sus propios criterios en base a su capacidad de reflexión. Y la reflexión debe ser sobre lo que veo. Yo hago medicina de la evidencia, no en un laboratorio, sino en el consultorio, y veo todos los niños dañados por las vacunas todos los días y las familias desesperadas por las consecuencias de un plan de vacunación sin ningún sentido ni epidemiológico ni sanitario. Tenemos una teoría de la Tierra redonda, tenemos una teoría y una realidad de la Tierra plana. Nosotros nos comportamos sobre una Tierra que es plana, ¿sí? ¿Cómo logramos compatibilizar un concepto ideal de una Tierra redonda, porque es una idea, es una teoría, como el Big Bang, con una realidad que se comporta plana? Entonces la propuesta mía es, por favor, basémonos en lo que se llama fenomenología, que es el principio de Goethe, aunque lo conocemos solo por su literatura. Fue un artista, pero fue un genio científico, y él hablaba de la fenomenología. Cuando podamos hacer ciencia con la fenomenología y observar los hechos y deducir la verdad y la realidad detrás de los hechos, entonces vamos a poder entender. Lean y pregunten y escuchémonos, porque si no nos escuchamos no nos podemos conocer. Hoy en día nosotros vivimos en un mundo poco creyente, ¿no? Entre comillas lo digo, en el sentido de que cada vez hay más gente que se aleja de la espiritualidad porque detecta que en la religión hay negocio, hay control. Entonces la propuesta es abrirse a eso bajo el método científico y también estudiar la parte histórica, porque acá hay mucha trampa a nivel institucional de por qué la Tierra se nos quiere decir que es una esfera dándole la vuelta a un símbolo como el Sol, ¿no? Que representa a Lucifer. Y si uno eso lo contacta y lo lleva a lo que son, por qué hay obeliscos en todo el mundo, por qué el dólar tiene ese símbolo del ojo que todo lo ve con la pirámide, por qué los jesuitas es la orden militar y científica del Vaticano y son los que tienen el poder astronómico más fuerte. Entonces no se lo puede abordar de un solo tema, pero desde el plano científico hay muchas respuestas de por qué la Tierra es plana y estacionaria.